estamos? Buenos días. Buen día, mejor dicho. Nublado, gris, pero el Señor está con nosotros. Vamos a comenzar entonces la escuela del día de hoy y vamos a orar al Señor. ¿Oramos? Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por un día más que tú nos das. Nos bendice con solo el poder despertar en la mañana. Es un día de misericordia porque dice tu palabra que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, porque estamos en este lugar. Venimos a aprender de ti, a conocer más de ti a través de tu palabra. Tú dejaste tu palabra para que te conociéramos un poquito más. Gracias, Señor, tú conoces nuestros corazones, cómo hemos llegado, la necesidad que tiene cada uno y tu palabra suple cada necesidad. Bendice a cada uno de los que participemos en la escuela de los niños, de los adolescentes también, que en cada una se entregue tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pequeños y adolescentes para sus clases. Ya. Bien. Como saben, estamos en el libro escrito por Lucas, que se llama, muy bien, Hechos de los Apóstoles, o Hechos de Jesucristo, dijeron por ahí, o Hechos del Espíritu Santo, o etcétera, etcétera. Ya, vamos al capítulo, ¿dónde quedamos? Bien, 15. 15, quedó una colita del 15 para ir terminando entonces con el capítulo 15. Vamos a leer entonces el versículo 36 y vamos a pasar al capítulo 16 hasta el versículo 5. Leamos para que tengamos el contexto en la cabecita. Vamos. Dice, así pues, no, me equivoqué. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esa es la porción que vamos a estar viendo el día de hoy. Le puse por título a esta clase o a esta escuela que vamos a tener hoy día, La obra continúa. Porque la serie se llama, bien, edificaré mi iglesia. ¿Quién la va a edificar? Cristo el Señor. Jesús dijo eso. ¿Dónde dijo eso? Ahí en algún evangelio. No me pregunte la cita porque no me acuerdo. Ahí está, Mateo 16, 18. Ahí tenemos la Biblia en mente, ¿ves? Ya, Mateo 16, 18, entonces dice, edificaré mi iglesia. Entonces, toda construcción, toda edificación tiene su proceso, ¿sí o no? Hay hermanos aquí que trabajan en construcción y tienen ya más o menos la idea de cómo funciona el asunto. A veces todo fluye, todo va concorde a lo que se ha acordado, la construcción no hay ningún inconveniente, pero pasa eso.
pasan inconvenientes de cualquier índole. A veces falta material, a veces las herramientas fallan, no funcionan. No sirven y hay que o arreglarla o comprar una nueva, etcétera. Recuerda que la clase pasada terminó, había un concilio, ¿no es cierto? Hagamos memoria, había un concilio y el concilio determinó, hizo un decreto, envió una carta a las iglesias, ¿se acuerda? ¿Y qué pasó cuando llegó a las iglesias? Los hermanos, ¿cómo recibieron la carta? Exactamente, con gozo, porque recibieron, dice, la consolación de la carta. ¿Por qué? Porque ellos estaban, hay que circuncidarse o no, ¿recuerda? Entonces estaban esperando al hermano que circuncidarse. Oh, no había anestesia en ese tiempo. Los hermanos sobre todo ahí estaban. Bueno, pero la clase pasada terminó así, con gozo, con alegría. Y podemos repasar algunos versículos donde dice... ¿por qué ha aparecido el 28 de este mismo capítulo, el 15? ¿Por qué ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias? Y ahí daba una serie de normas que eran no para salvación. Nos dimos cuenta de eso, ¿no es cierto? No era para salvación, sino que era más por la ley de amor hacia los judíos. ¿Sí? Terminó así la clase pasada. Pero, ¿se han dado cuenta que hecho es así? ¿Va todo bien? Y algo pasa. ¿Va todo bien? Y algo pasa. Así va. Arriba, abajo, arriba, abajo. Porque así somos, así somos. Y bueno, este pasaje como que no nos gustaría que estuviera escrito, pero está escrito y por algo está escrito, ¿sí? Vamos a ver que hay un inconveniente aquí en esta edificación, un inconveniente que Dios lo utiliza para su gloria de todas maneras. Ya leímos entonces y vamos a ir viendo un poquito el detalle de lo que está pasando aquí. Tenemos esta obra que está haciendo el Señor. Vamos a ver qué pasó aquí, cuál es el inconveniente y por qué pasó. Nos vamos a meter de lleno ahí. Entonces, vamos a ver en primera parte el desacuerdo que hay entre Pablo y el querido Berna, que le decían los hermanos de cariño. Bien, primero vamos a ver lo que dice el versículo 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos. Volvamos a visitar a los hermanos. Y automáticamente nuestro cerebro se va a algunas cartas donde él también, cuánto deseo tengo de ir a verlos. ¿Recuerda que hay algunas cartas que dice eso? Quiero pasar por allá, no he podido ir. El deseo de Pablo de pastorear las iglesias. ¿En qué tiempo estaba? Se quedó en Antioquía, dice, varios días, ministrando al pueblo de Dios, enseñando, y estaba marchando todo bien. Pero había una comodidad que le incomodaba, a Pablo, porque él tenía esta necesidad. Ese era el corazón de Pablo. Él quería ir a visitar las iglesias que fueron algunas plantadas por él mismo y otras donde ya ya estaban ahí, pero necesitaba saber cómo estarán los hermanos. ¿Cómo estarán? No había teléfono, no había WhatsApp, no había nada como para mandar un correo. Oigan, no. Ahí. ¿Cómo estarán los hermanos? Y ese deseo estaba en el corazón de Pablo. Tenía el deseo de visitar a las iglesias. ¿Y Bernabé tenía ese deseo también o no? ¿Se dan cuenta que aquí estamos comenzando el segundo viaje de Pablo? Si no hubiéramos tenido este inconveniente, habrían partido al tiro Pablo y Bernabé. Vamos a ver qué pasó con este inconveniente. Entonces Bernabé también tenía el deseo, porque le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé, dice, quería
que llevasen consigo a Juan. O sea, él también tenía el deseo de ir. Pablo diciéndole, oye, Berna, vamos a ver las iglesias. Claro, vamos. Yo también sentía eso. Pero dijo, llevemos a Juan Marcos. Y ahí empezó el problema. ¿Por qué el problema? Vamos a ver. ¿Por qué sería un problema llevar a Juan Marcos? Vamos a ver el conflicto de esta situación. Versículo 37 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos en la obra. ¿Recuerda ese acontecimiento? Sí, porque lo vimos hace poquito. Entonces le digo yo como que quisiéramos que este acontecimiento no estuviera escrito. ¿Cómo Lucas se le ocurrió escribir esto? Debe haber omitido esa parte. Hubiera escrito que Pablo se fue por otro lado, Bernabé a otro lado. ¿Para qué puso que se pelearon o se discutieron? Pero está escrito, porque así somos y también habla de la naturaleza humana que tiene el hombre. Entonces, ¿por qué surgió este problema? Podríamos preguntar, ¿y quién tenía la razón? ¿Bernabé? ¿Pablo? ¿Dice la Biblia algo? No dice. Y ese es un buen detalle, porque cuando la palabra no dice algo, no es tan relevante para nosotros. Veamos. Este problema no surgió de percepciones personales, sino de la manera en que cada uno interpretó los principios cristianos que convenía aplicar al caso de Marcos. Yo lo veo así, decía Pablo, pero Bernabé decía, no, yo lo veo de esta forma. Pero no habían percepciones personales. No había, sino que todo era mirando la obra del Señor. Porque Pablo decía, no, porque Él nos dejó. Cuando estábamos viajando allá en Panfilia, Él nos dejó, Él se fue. Y Bernabé decía, sí, pero ya ha pasado tiempo, podemos restaurarlo en el camino, etc. Esa era la discusión que se estaba dando. Mire, una pasadita. Hechos 13, para que no crea que estoy mintiendo. Sabemos lo que estamos diciendo, pero confirmamos con la palabra lo que dice. Hechos 13, versículo 13, unas páginas más atrás. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahí está el detalle. ¿No es que está inventándolo yo? Sí, Juan Marcos se fue, los dejó, se apartó. Bernabé tenía un carácter alentador. ¿Recordamos un poquito quién es Bernabé? ¿Cómo? Hijo de consolación, eso significaba Bernabé, porque no era su nombre, ¿se acuerda? ¿Cuál era su nombre? Vamos. Hechos, capítulo 4. Ahí aparece nuestro querido Berna. Capítulo 4, versículo 36. Ahí dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Quién le puso ese sobrenombre? Los apóstoles, porque habían visto el carácter que tenía él, carácter de consolación, hijo de consolación, levita natural de Chipre. Ese es Bernabé. Y miren lo que dice el 9, capítulo 9, versículos 26 y 27. Porque nos va a hablar un poquito de cómo es este carácter de Bernabé, ¿dónde salió? Aquí. Versículos 26 y 27 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, está hablando de Pablo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, ¿quién? Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo lo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Quién habló por Pablo?
el Bernabé. Bernabé hablando por Pablo, porque ese era su carácter. Ese era su carácter, su forma. Ahí estaba el conflicto entonces. ¿Qué pasó con este conflicto? Hubo separación. Versículo 39 dice, y hubo tal desacuerdo. Cuando dice esa palabra tal desacuerdo, está hablando que tuvo más o menos esa discusión. Recuerdo cuando hubo el conflicto de que llegaron los judaizantes y ellos también discutieron, y también decía, hubo tal discusión. Cuando llegaron a Jerusalén también discutieron mucho, aquí también están discutiendo, pero están entre ellos dos. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Qué triste, ¿no? Pero vamos a ver que Dios utilizó esta división y la transformó en multiplicación. El único que puede hacer eso, división, la transformó en multiplicación. ¿Por qué? Porque ya no era un equipo, ahora eran dos equipos. Ahora, ¿significa que este actuar que tuvo Pablo y Bernabé estuvo bien o estuvo mal? No estuvo bien. No estuvo bien. Podríamos empezar a hilar fino y podríamos haber dicho, no, Bernabé tuvo que haber agachado la cabeza porque el que era apóstol era Pablo. Y él debía haberse sometido a lo que Pablo decía, etc. O podríamos decir, no es que Pablo debió haber considerado las opiniones de Bernabé acerca de Juan Marcos. Podríamos decir muchas cosas, pero la Biblia no nos dice nada. Solo dice lo que aconteció. ¿Y qué se produjo con esta separación? Dos equipos que siguieron trabajando al Señor. Recordemos que también Mateo dice, no traigas tu ofrenda si tienes algo en contra de tu hermano. Y ellos sabían eso. Entonces no creo que hayan ido tan mal entre ellos para seguir trabajando al Señor. ¿Me entiende? ¿Sí? Bien. Bernabé y Juan Marcos. Versículo 39, que ya lo leímos. ¿Qué pasó con estos personajes? Bernabé mencionado por Pablo de forma aprobatoria, mire, para que no crea que no, se fueron chuecos, nunca pasó nada. No, mire, vamos a 1 Corintios capítulo 9. Es bien cortito lo que dice, pero lo dice. Y eso nos da una señal. Capítulo 9, versículo 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Depende de lo que está diciendo ahí. O sea, no vemos el contexto, pero ya está mencionando a Bernabé. ¿Sí o no? Hubo en algún momento alguna restauración entre ellos, porque Pablo lo está considerando aprobatoriamente, no está diciendo no se junten, porque recordemos que Pablo hablaba de los que se apartaban del Señor. Claramente, él decía, Demas se ha ido. De Bernabé no dijo eso. Juan Marcos, ¿recordamos a Juan Marcos? ¿Quién era Juan Marcos? ¿Hijo de quién? De María. No la María Madre de Jesús, por si acaso. Hijo de María. ¿Y qué pasaba en esa casa? Ahí se reunía la iglesia. En la casa de María se juntaban las primeras iglesias, ahí estaba. Y Juan Marcos era hijo. Y Bernabé era primo de Juan Marcos. En alguna parte dice sobrino, ahí no sé si hay problema de traducción, pero primo, sobrino, era familiar. Ese era Juan Marcos. Era Juan, sobrenombre Marcos. Pero vamos a ver qué pasa con él. Porque uno dice, ya aquí el causante de esta pelea, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con él? Mire,
Estos libros son medio complicados de buscar, así que si no lo encuentran, no se preocupe, yo se los leo. Segunda de Corintios, segunda de Timoteo 4, versículo 11. Vamos allá, vamos a ver qué dice. ¿Quién escribió segunda de Timoteo? Pablo. Vamos a ver qué dice de nuestro querido Bernabé. Si alguien lo encuentra me avisa porque ya se me perdió a mí. 4, versículo 11. ¿Sí? Por favor. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Excelente. Solo Lucas está conmigo. ¿Y qué dice? Toma a Marcos, le dice a Timoteo. ¿Se da cuenta? A Marcos. Porque me es útil. Entonces, ¿lo tenía con una cruz a Marcos? No. ¿Vamos viendo cómo está el corazón de ellos? Porque la obra continúa. La obra continúa. Tengo otro versículo, Colosenses capítulo 4. Este sí lo tengo aquí. Colosenses capítulo 4, versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. ¿Con quién estaba? Con Pablo. Pablo con Marcos. Porque dice, os saludan. Y dice, si va a ustedes, recíbanlo. ¿Qué está hablando eso? De que era un instrumento útil. Y a la larga podríamos haber dicho, Bernabé entonces tenía razón. Pero ¿para qué entrar en esas discusiones? Y mire qué pasó más con este Juan Marcos. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13. Si no lo encuentra, no se preocupe, yo se lo leo. Dice, este es bonito. ¿Quién escribió Primera de Pedro? Cefas. Pedro, Simón. Dice, la iglesia, el versículo 13, que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Fue muy compañero entonces de... ¿Qué otro detalle tenemos de este querido Juan Marcos? Al ser tan yunta con Pedro, ¿qué pasó? Pedro le contó su historia con Jesús. Y hay un evangelio que se llama Marcos. Todos los comentaristas dan por seguro de que fue Juan Marcos el que escribió el evangelio de Marcos. Qué bonito, ¿no? ¿Sí? Como que ahí uno se alivia de la historia esta media difícil de esta discusión que hubo entre Pablo y Bernabé. Pero al ver lo que sucedió, vemos que ellos de todas formas están sometidos a el Señor porque sabían que la obra continúa, la edificación de la iglesia continúa. Eso era lo importante. Por eso Pablo en ese momento él dijo, no, pues si Él nos dejó, ¿cómo lo vamos a llevar? Necesitamos apoyo. Esto no es de paseo, no vamos de vacaciones. Era trabajo duro. Bueno, ese fue el primer inconveniente entonces que tuvieron al partir la partida del segundo viaje. ¿Qué pasó después? Porque ahora sí, con este inconveniente, ahora sí vamos alistando las maletas y vamos al versículo 40. Porque dice el anterior, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿De dónde era Bernabé? De Chipre. Él volvió a su tierra, no para quedarse ahí.
Ya no sale más Bernabé en Hechos, le digo al tiro, por si acaso. Pero él no se quedó en Chipre. Él siguió trabajando. Eso es un paréntesis. Ya, se fue a Chipre con Juan Marcos. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Escogiendo a quién? A Silas. Recordemos dónde apareció Silas. Apareció la semana pasada, ¿sí o no? Era enviado de Jerusalén, lo enviaron. Este nuevo acompañante. Silas o Silvano era uno de los principales de los hermanos allá en Jerusalén. El versículo 22 del 15 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales, principal entre los hermanos. Entonces ese era un varón principal. Y recordemos que Judas dijo: no, yo me devuelvo a Jerusalén, pero sí le dijo: no, yo me quedo aquí trabajando. Ya, porque el Señor tenía un propósito. El Señor tenía un propósito. ¿Se da cuenta cómo el Señor va orquestando todo? Porque Él es el que edifica la iglesia. Y la obra continúa, Escogiendo entonces a Silas. ¿Qué más dice de Silas? Dice también, lo vimos, que era profeta, ¿recuerda? Porque él animaba a los hermanos consolando con la palabra del Señor. Y también otro detalle que tenía Silas, que no lo hemos visto, pero también está ahí, era ciudadano romano, igual que Pablo. Eso también era un punto a favor para los sectores donde iban a andar ellos. Y aquí entonces comienza el viaje, versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué significa confirmando a las iglesias? Discipulando, ¿ah? ¿Para qué? Para crecimiento, para madurez espiritual. A todas las iglesias que habían. Ese Cilicia es el sector donde estaba Tarso. Entonces eran iglesias que ya conocía Pablo. Pero ahí partieron entonces este segundo viaje, ¿sí? ¿Cómo estamos a la hora? Bien. Y entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a pasar ahora al capítulo 16. Después llegó a Derbe. No tengo el mapa, pero ya lo tenemos en la mente, más o menos. Donde quedaba Derbe y todas esas cosas. Y a Listra. Ahora recordamos Listra. ¿Se acuerdan que lo vimos alguna vez? Y aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. En Listra. ¿Qué pasó en Listra? ¿Se acuerdan qué pasó en Listra? Ahí apedrearon a Pablo y quedó como casi muerto. Porque ahí en Listra es donde estaba este hombre, dice, imposibilitado de los pies. ¿Se acuerdan? Que lo sanó, etcétera, todo lo que pasó. Y después creían que eran dioses. Y después llegó otra gente y lo apedrearon y los tiraron y quedó como muerto. Ahí. Pero después, ¿qué pasó? Dice el versículo 21 del 14, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. O sea, no importa que lo hayan apedreado, volvió allá, confirmando los ánimos de los discípulos. Hay comentaristas que dicen que más o menos pasaron como 5 años desde ese acontecimiento a esta vuelta que tuvo Pablo a este lugar. Y aquí aparece entonces Timoteo. ¿Qué se dice de Timoteo? Dice, daban, el versículo 2, buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio. O sea, decían, este cabro es bueno para servir. ¿Por qué? Porque estaba siempre donde se reunían, venía los jueves a la oración, estaba tempranito los domingos, etcétera. Iba a los discipulados, se juntaba con el pastor, a almorzar por ahí en la semana. Todas esas cosas hacía Timoteo.
Todas esas cosas hacía Timoteo. Pero tenía buen testimonio de los hermanos. Vamos a ver qué pasó. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué está pasando? Nos estamos entregando una carta que dice, no hay que circuncidarse, y ahora, Timoteo, ven para acá, levántate la túnica. Timoteo preparando las maletas, ya, vamos. No, ven. Antes de cuchillo. Sin anestesia. No había ni hielo. Difícil. Pero vemos el corazón de Timoteo, no dice en ninguna parte, ningún comentario, nada de oposición, nada. Porque él daba un buen testimonio. Él quería servir al Señor. ¿Sí? Entonces, no está contradiciendo el decreto del concilio. Para nada. Porque aquí dice, ¿por qué? Dice, por causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿Por qué? Porque todos sabían que su padre era griego y su madre judía. Si su madre era judía y su padre era griego, él se consideraba judío. Pero si no estaba circuncidado, era como un judío apartado. ¿Cómo es la otra palabra? Apóstata, es. Era como un judío apóstata. Entonces lo que le estaba diciendo Pablo, si vas a ser un buen cristiano, tienes que también ser un buen judío. Y un buen judío significa cuchilla. Pero no para salvación. No tiene nada que ver. Hay otro discípulo de Pablo que también era gentil. O sea, era gentil. ¿Recuerda quién era? Tito. ¿Y Tito lo circuncidó? No lo circuncidó. Ya. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Ya. Entonces era para que el estatus de Timoteo como hombre no circuncidado de una madre judía pusiera tropiezo en su trabajo con los judíos. Claro, él iba allá, pero no es circuncidado. Podría haber tenido inconvenientes en su trabajo ministerial con Pablo. Entonces era necesario que se circuncidara. Y cuando dice le circuncidó, quiere decir que a lo mejor Pablo mismo hizo esa operación. Lo que vemos, sí, el corazón de Timoteo. ¿Qué pasó? Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. ¿Cuál era esa enseñanza? Las del concilio. Y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Ya sabemos la orden que tenía todo el decreto del concilio. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aumentaban en números cada día. Eran confirmadas en la fe. Y aumentar no es, como hoy en día hay algunas iglesias que lo hacen de forma estratégica, el aumento de números. Porque están ocupando otro sistema de atracción a la gente y la gente queda enganchada y empieza a participar del grupo, pero no a lo que el Señor nos llama a su camino. Porque el Señor llama a pecadores. Si nos sentimos cómodos aquí, no es para sentirse cómodo acá, porque acá el Señor te va a decir que eres pecador, que tienes pecado y que necesitas al Señor. Necesitas al Señor. No que lo necesitemos para nuestras cosas personales, porque ese es el evangelio que se presenta hoy en día. Un Dios que está ahí supliendo, en mi sirviente. Estoy enfermo, Señor, sáname. Me falta dinero, Señor, me falta dinero.
me falta trabajo, Señor, me falta... ¿Esa es la relación que quiere Dios con nosotros? No, no. Dice Jesús, no se preocupen de esas cosas. Preocúpense de acá, del reino de Dios y su justicia. Y ese es el corazón que vemos en Timoteo. La iglesia entonces la está edificando Cristo. ¿Y se acuerda que le dije que es como una construcción? Y Él utiliza las herramientas necesarias para hacerlo. A veces la herramienta, como decía al principio, no sale buena. Y hay que arreglarla, hay que hacer un cambio de cable, etcétera. Y eso necesita o significa un sacrificio de la herramienta, en este caso, estamos haciendo el ejemplo, que es lo que hizo Timoteo. Él sacrificó. ¿Por qué lo hubiera dicho? No, pues Pablo, yo sé que la circuncisión no es para salvación, así que yo no... No, pues ¿para qué? Si no te sirvo, bueno, lleva otro. ¿Dijo eso Timoteo? No. Había otro, otra espíritu en su corazón. Bien, entonces hemos visto dos cosas. Esta discusión que hubo entre Pablo y Bernabé a causa de este siervo Juan Marcos, que vemos que este Juan Marcos necesitó un proceso para llegar a ser, como lo leímos, un siervo útil para el servicio del Señor. Y vimos también esta entrada, o empezamos a conocer a Timoteo como siervo también útil del Señor. Él ya estaba dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Pero ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres? ¿Eres como ese Juan Marcos que necesita de un Bernabé que lo esté alentando, que lo esté arrimando, que lo esté corrigiendo en el camino? Porque es el corazón que tenía Bernabé. Esperar, tener paciencia, soportar. Quizás Juan Marcos le dijo, no, ya me quiero ir. No, aguanta, espérate. Ven. ¿Eres como él? ¿Eres como Juan Marcos? ¿Necesitas de alguien que te ayude? ¿De alguien que te corrija? Si bien todos necesitamos siempre a nuestro hermano, pero está a lo mejor en una situación de que sí, necesita a alguien que te apoye, que te diga, oye, eso está mal. Pero tenemos que tener ese corazón también. Porque si tenemos la mentalidad de que esta obra es de Cristo y somos instrumentos, herramientas en sus manos, nuestra finalidad debe ser el reino de Dios. Expandir el Evangelio de Cristo. Porque Dios no nos llama a venir aquí, sentarnos y cruzarnos de brazos y esperar hasta el otro domingo. Sino que nos llama a trabajar. Entonces, si necesitas a un Bernabé, siempre hay Bernabés en todas las iglesias que pueden dar apoyo. Pero no te quedes ahí en un punto ciego, sin movimiento. Hay que moverse, hay que caminar, hay que crecer. O eres como Timoteo, de esos que dan buen testimonio. No dije que Juan Marcos no sean como él. No, es una posibilidad, podemos ser así. Pero Timoteo daba buen testimonio. ¿Eres como él? Si llegara Pablo aquí, ¿te llevaría con él? Hablaría con el pastor Omar y decía, mira, necesito a ese hermano, apártemelo. Piénsalo. Piénsalo. ¿Eres como Timoteo? Y pensando en Timoteo,
él estuvo dispuesto a algo muy difícil, que fue circuncidarse. Claro, uno lo lee así a la rápida, se circuncidó, se circuncidó. No fue algo fácil. Pero él lo hizo por amor a la obra. Si Pablo llegara aquí no te va a decir, ya, yo quiero este instrumento y circuncídate. No. Pero si está el Señor y el Señor está diciendo, mira, necesito que dejes esto. Pero es que me va a doler. Va a doler. Pero si tu corazón está como el de Timoteo, va a sacrificar eso que le va a causar dolor. Porque él estuvo dispuesto a pasar por este proceso doloroso. Nosotros también. A veces hay cosas que no agradan al Señor y están en nosotros. Y debemos dejarlas. No son condiciones para salvación. No son condiciones para salvación. Pero sí, por amor a los demás, por amor al hermano, yo debo dejar eso. ¿Me entiende cómo la idea de lo que le estoy diciendo, no es cierto? Como cristianos hay que sacrificar cosas en nuestra vida por amor a los demás. Por amor a los demás yo dejo cosas. Porque ese es el corazón que hubo en Timoteo y esa es la enseñanza que está dando aquí. Así entonces comienza el segundo viaje. ¿Cuántos viajes hizo Pablo? ¿Misionero? 4 viajes. 4 viajes. Vamos en el segundo. Y vamos a ver qué va a pasar más adelante. No es spoiler ni nada de eso, pero porque van con Timoteo. Ahora, van con Timoteo. Ahí medio cojeando Timoteo, pero va. Es que eso quiero que quede claro. Él estaba dispuesto a servir en la obra del Señor, fuese lo que fuese. Pablo, tengo que circuncidarme. Vamos. ¿No es necesario para la salvación? No. Pero si tú lo necesitas y es para el servicio del Señor, vamos. Ese era el corazón que tenía Timoteo. Y ese es el corazón que también nosotros debemos tener, de trabajar. Porque la obra del Señor aún está. Desde este tiempo, aquí está empezando la iglesia. Pero después esto se esparce y llega hasta acá. Hasta hoy día. Y hoy día aún hay almas que necesitan conocer al Señor. Y tú puedes ser un instrumento para que esa persona conozca al Señor. ¿Para que tú te gloríes? No. Porque ¿quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que edifica la iglesia? Cristo. Cristo está edificando la iglesia. ¿Qué somos nosotros? Herramientas. Instrumentos. Pero si esa herramienta está fallando, arreglemos lo que está mal. Para que seamos instrumentos útiles al Señor, útiles para el servicio del Señor. ¿Es que hay que ir a hacer aseo? No, a mí no me gusta hacer aseo. ¿Eso sirve? ¿Sirve para mi salvación? No. Pero yo sirvo, estamos afuera cortando el pasto, lo que sea, hay gente que pasa. Y a lo mejor al verte ahí, algo puede pasar en esa persona, algo. ¿Quién sabe? Pero si no hay nadie, también mostramos algo a la gente. Si dejamos todo sucio, también mostramos algo a la gente. Y es solo un ejemplo pequeño. Pero que el Señor hable en nuestra vida. Que no estamos aquí para estar en comodidad. ¿no? Que aquí me siento bien, aquí me habla el Señor. Y nada más. Hay que trabajar, hay que servir, hay que estar dispuesto como un instrumento útil en las manos del Señor. Bien. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios?
No. La carta de los Hebreos, al final, capítulo 13, versículo 23, el escritor va a decir, va a informar a las iglesias que Timoteo fue puesto en libertad. Y es interesante lo que tú decías, o sea, hasta qué punto voy a estar dispuesto a servir por amor al Señor. Y a Timoteo, ahí tiene otro testimonio, no le importó ir a la cárcel, como vemos que está pasando mucho en la iglesia recibida actualmente, Exacto. porque el Señor está primero. El Señor está primero. Dispuesto a sufrir. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo se demora la curación? No, eso no sé. No sé, la curación. No sé. No sé, estoy inventando preguntas. ¿Nada? ¿Ni una pregunta más? Ya. Comentario, vamos. No, que a mí me llama la atención el hecho de que a partir de un problema que uno puede ver a ojos normales, como el Señor obró y en dos ramas hizo cosas súper interesantes para ambos lados. Así como nos mostraste con Timoteo y con Juan Marcos, el Señor los usó a ambos para distintas cosas y la obra continuó. Entonces muchas veces uno se queda con el problema y hasta se desanima sin ver que a lo mejor el Señor lo está permitiendo también para algo. Exacto, buen detalle. A veces tenemos problemas y nos desinflamos. En cambio ellos no, ellos siguieron trabajando y vemos cómo el Señor de los errores saca cosas buenas. No que hay iglesias que, ay, ¿cómo Bernabé y Pablo se separaron? Nosotros también, pues, separémonos nomás, si está escrito. No está diciendo eso. No es una excusa para que haya divisiones en las iglesias, sino que está diciendo, aquí hubo misericordia del Señor porque hizo dos equipos y fue en ese momento. Pero no es un justificativo para decir, si Pablo y Bernabé pudieron, nosotros también, vámonos de aquí, hagamos la segunda bautista de la reina. Ya. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. ¿Cómo les fue a los pequeños? Ya. Oramos entonces para terminar. Gracias Señor, por esta escuela dominical, por tu palabra, Señor. Que ella es la que nos habla, nos guía, nos muestra, Señor, tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos para estar dispuestos. Tú conoces nuestro corazón, cómo estamos delante tuyo, Señor. Y permite que tu palabra haga cambios en nuestra vida. Tu palabra tiene el poder. Tu palabra tiene el poder para provocar cambios en la vida de las personas. Nos exponemos ante tu palabra y creemos también de que tú obras a través de ella. Bendice a cada uno de los hermanos que hemos llegado y también bendice el tiempo de comunión al estar compartiendo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.